Primera de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 18. Dice así el apóstol Pablo: ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y ahora volvemos a nuestro texto de cada domingo, ya estando muy cerquita del final, el Evangelio según Juan, capítulo 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Después de haber estado en conversación con nuestro Señor Jesucristo y de tener Pedro de manera muy clara el camino que debía de seguir a partir de ese instante, y lo podemos ver luego en el libro de Hechos o en sus propias cartas, sí que nos quiere dejar el texto un mandato directo y muy claro. Mostrarle que al fin de todo, o de una manera más particular, precisa, él mismo, Pedro, es lo importante, que él es la prioridad. Y nosotros vamos a centrarnos en la prioridad para nuestras propias vidas, en nuestras propias situaciones y contextos.
Lo que nos da la sensación en estas últimas líneas, a partir del versículo 20, el 20 en adelante, es que parece como que Pedro ya ha empezado a ejercer el mandato que ha recibido del Señor Jesús. El Señor Jesús, después de preguntarle, ¿me amas? Y de Pedro responder, sí, te amo, el Señor le dice por 3 veces, apacienta, apacienta, apacienta o pastorea. Así que cuando empiezan a caminar juntos, el Señor le ha dicho, ahora es tu tarea, recordáis lo que decíamos el domingo pasado, tu vida cristiana es seguirme a mí, yo soy la persona, no religión, no ideas, etcétera, sino yo, sígueme. Después de esto, el apóstol Pedro se gira y ve a Juan que le está siguiendo, que va detrás de ellos. Así que es natural, Pedro manifiesta una inquietud. Señor, yo te sigo, pero ¿y qué de este? Porque la verdad es que si leéis en el Evangelio con detenimiento, podréis ver que hay una buena relación entre Pedro y Juan y que incluso hay complicidad en algunos momentos. Aquí Juan mismo, porque es el mismo el que está hablando, se presenta como aquel que se recostaba cerca del Señor Jesús y que hacía preguntas de una manera más íntima o cercana. Pero lo podemos ver en muchas ocasiones. Por ejemplo, son 2 de los 3 discípulos que el Señor Jesús llama en el Monte de la Transfiguración. Así que vemos a Pedro y a Juan juntos en aquel lugar. En la intimidad de la cena, que se nos presenta aquí, es Pedro el que le da un codazo a Juan y le dice, pregúntale a ver quién es el que le va a entregar, ¿no? Entonces hay una complicidad de miradas entre Juan y Pedro. O cuando vienen las mujeres después de haber estado en la tumba vacía y corren y avisan a Pedro y Juan. Y los podemos ver a los 2 en una carrera, a ver quién llega antes a la tumba. No sabemos si es que es más ágil Pedro o tenía más ímpetu y carácter, pero es Pedro el que llega primero. Pero podemos ver constantemente que hay una inquietud, una relación, intimidad entre Pedro y Juan, así que es normal que el Señor Jesús le ha dicho a Pedro, tú tienes que pastorear, tienes la tarea de edificar a los hermanos, cuidar de los hermanos, guiar a los hermanos. Así que Pedro ve a su fiel amigo y compañero Juan y le dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con este? Tú me has dado una instrucción específica, pero no le has dado, parece ser, una explicación específica a él. En este instante, el Señor Jesucristo da una de las respuestas más sorpresivas o sorprendentes o peculiares que podemos encontrar en las Escrituras y en este Evangelio. Fijaros que le ha dicho anteriormente, Pedro, si me amas, pastorea a mis ovejas. Y ahora, cuando empieza a preocuparse por Juan y por otro, le dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. Podría haber dicho, hombre, pues mira, dale un abrazo, acércalo a él, prepararos, organizaros para cuando estéis en Jerusalén, etc. No, la respuesta de nuestro Señor es, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme a mí. Esto nos va a traer una lección y supongo que ya empezaréis a trabajar vosotros en vuestra mente ahora mismo en por qué hemos leído 1 Corintios 9. Y la íntima relación que va a haber con esto. Lo primero que nos va a enseñar este texto y que nos va a enseñar toda la Escritura, y aquí yo creo que cada uno de vosotros tiene que hacer un análisis muy personal, muy íntimo, delante del Señor. Lo primero, en esta vida, lo más importante y esencial sobre todas las cosas es preocuparte en primer lugar por ti. Preocuparte por tu propio estado espiritual. Vamos a un par de textos. Si os acercáis al Evangelio según Mateo, capítulo 7, en el día del juicio, lo encontramos delante del trono, vienen algunos delante de él y empiezan a decir, Señor, en tu nombre hemos hecho esto. Fantástico. Es decir, en tu nombre hemos predicado, sanado, etcétera.
Pero la respuesta del Señor Jesús en ese juicio es también sorprendente. Apartaos de mí, que nunca os conocí. Podemos pensar, vamos a hacer un esfuerzo de que aquellos hombres que estarán un día en el juicio han sido sinceros, se han preocupado por la gente y entonces han empezado a hacer obras en el nombre de Jesús. Fantástico. Pero en realidad no se han preocupado suficiente por sus propias almas. Y el Señor tiene que decir, nunca os conocí. Así que nos fijamos ahora en nuestro texto que hemos leído en 1 Corintios 9. La lista de Pablo de su esfuerzo es extraordinaria. Dice, me hago judío para los judíos, aunque yo en realidad no estoy bajo la ley. Y me hago gentil o libre para los libres. Si me tengo que hacer siervo, me hago siervo, esclavo para ganar a los esclavos. Me hago de todo para ganar a algunos. Pero después cuando llega al versículo 27, dice, pero ay de mí. A ver si habiendo sido yo heraldo de otros, venga a ser eliminado. Imaginaros bien en esta situación que estamos planteando. No va a haber peor cosa en la eternidad, no estoy diciendo ahora, sino en la eternidad, no hay peor cosa que la decepción personal cuando pensamos que deberíamos de entrar y no entramos en el reino de los cielos. ¿Os podéis imaginar que hayamos estado durante años pensando que somos parte del rebaño y que cuando estemos ya a las puertas del cielo a entrar, como nos dice en Mateo 7, no entremos? Qué gran decepción será cuando incluso podamos pensar que hemos predicado el Evangelio y algunos se convirtieron y que cuando estemos en el juicio los veamos entrar y podamos pensar, entran porque yo proclamé, repartí un folleto o di una señal acerca del Evangelio y tú mismo no entres. Será, creo que, de la mayor decepción que hombres y mujeres se encontrarán en el gran juicio. En otras palabras, al cielo, a la salvación, entrarán los verdaderos creyentes, no los creyentes nominales. Aquellos que en primer lugar han trabajado en abonar su propio corazón y no el corazón de otros. Y esto estamos hablando acerca de la salvación y de tanta gente religiosa y de tantos que entraron en este lugar por esa puerta y estuvieron en medio de nosotros y de tanto que levantaron sus voces en cánticos y en alabanza y en aquellos que salieron a la calle y repartieron folletos o levantaron su voz para proclamar el Evangelio, Cristo salva. Y cuando se den cuenta de que ellos mismos no entrarán en el reino de los cielos. Porque si algo nos enseña la Escritura es que al primero que tienes que predicar el Evangelio es a tu propia alma. Pero no solamente esto, lo que es en el inicio del Evangelio, sino en lo que tiene que ser toda tu vida cristiana, tu relación con el Señor. Cuando estás proclamando, invitando a la gente de tu propia congregación o de tu propia familia y les estás diciendo venir, acercaros al Señor, conocer al Señor, pensar en el Señor, orar al Señor y todo el lenguaje cristiano y realmente tu corazón esté lejos de Él. Cuán terrible es que padres hayan presentado el Evangelio a sus hijos y ellos mismos no apliquen el Evangelio a sus vidas. Cuán extraño pero normal es que hombres y mujeres hayan enseñado en la escuela dominical lo importante que es la oración, la lectura de la Biblia o usar otros medios de gracia y que ese mismo profesor o padre o persona no esté aplicando esos mismos principios. Olvidando que en primer lugar lo más importante es tu propia personal relación con el Señor. O tu propia obra y servicio. Pablo también en 1 Corintios, en el capítulo 3, tiene que hacernos un aviso. Lo hace a Corintios, no lo hace a nosotros también.
A ver si al final la obra que tú has estado edificando o levantando vaya a entrar a duras penas, como por fuego. Es decir, que estáis intentando o estamos intentando hacer algo y tu propia obra está en dejadez y en abandono. Esto lo encontramos mucho en aquellos que se pasan el tiempo hablando y comentando del trabajo del vecino, de cómo levanta el muro o cómo hace la comida cada mediodía y se despreocupa de su propio muro que está cayendo, de su comida que se quema. Nos preocupamos en las cosas ajenas y no nos preocupamos de nuestra propia personal situación. Así que somos muy claros en comentar, criticar o exhortar al otro según la obra que está haciendo y no exhortamos y corregimos nuestro propio corazón y por tanto nuestro propio trabajo. Tenemos una capacidad de censura hacia el otro, pero no tenemos la censura necesaria para nuestro propio trabajo delante del Señor. Cuando estamos hablando de que nos preocupemos de nosotros mismos, que a ti, tú, Pedro, sígueme, tú eres el que tiene que estar detrás de mí, pegado a mí, escuchándome a mí, tocándome a mí, dice el Señor. No estamos pensando en las cosas físicas. Por supuesto que cada uno de nosotros nos preocupa de nuestra salud y que tenemos bien cuidado cada mañana de pedirle al Señor que no nos falle la salud, que tengamos buena vista, que tengamos buen ánimo, etc. Por supuesto que nos preocupa lo material, así que cada día buscamos la bendición del Señor para que haya fondos suficientes para pagar las facturas y mantener nuestro hogar, etc. Sí, de estas cosas tenemos preocupación diaria. Nos preocupa nuestra salud, nos preocupa nuestro material o materialismo. Pero de lo que está hablando aquí no es de estas cosas. De lo que dice la Escritura es que no te preocupes tanto de las cosas materiales o de tu salud, sino conténtate con lo que el Señor te da y preocúpate igual o más por tu propio estado espiritual. A veces lo confundimos y lo confundimos intencionadamente. Confundimos que el estar bien es el estar bien físicamente, emocionalmente, cuando en realidad estar bien a la luz de las Escrituras es estar en conexión íntima con el Señor. Y ese debería de ser el esfuerzo de cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que preocupar, Pedro, o cualquiera de vosotros, en primer lugar por ti mismo? Porque si quieres ayudar a otros, en primer lugar tú tienes que estar bien. No puedes sostener a alguien si tú mismo estás debilitado. Para sostener al débil, tú tienes que estar fuerte. Y nos engañamos. Engañamos pensando que estamos ofreciendo ayuda cuando en realidad somos nosotros mismos los que vamos dando tropiezo por todos lados y constantemente. ¿Cómo vas a guiar a un ciego si tú mismo eres ciego? Me diréis, no, pero es que no somos ciegos. Bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver. Porque no está hablando de ceguedad física, está hablando de ceguedad espiritual. Y pensamos que ver esas visiones, esos sueños, esa imaginación que fluye en nuestra mente es ver con claridad, y son meros sueños. Son imágenes ficticias que aparecen en medio del desierto. Y nos guiamos nosotros mismos por nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros deseos, y pensamos que estamos guiando a los demás, pero al final eres un ciego guía de ciegos. Esto lo tenéis que tomar muy en serio. Y tenéis que analizarlo no solamente hoy, sino cada día de vuestras vidas. Cada vez que estés trayendo el nombre de alguien en tus oraciones, cada vez que estés haciendo una llamada de teléfono a alguien que consideras que necesita una llamada de consuelo, de fortaleza, tienes que preguntarte cómo estás tú. La primera motivación de tus propias oraciones
no es tanto de cómo están los demás, sino cómo está tu propio estado espiritual. Creo que es una de las cuestiones que más yo mismo tengo que trabajar y creo que es necesario que trabajemos todos los creyentes. ¿Cómo podré yo llevar la carga de otros, como dice las Escrituras, si no soy capaz de llevar mis propias cargas? ¿Cómo me voy a poder responsabilizar de las necesidades del otro si no me responsabilizo de lo que es mío y que es propio? ¿Cómo me voy a estar yo fijando en el corazón, en la mente y el estado espiritual de los que me rodean si tengo abandonado mi propio estado espiritual y mi relación con el Señor? Así que el Señor Jesús dice a Pedro y nos tenemos que decir a nosotros mismos, tú deja a otros y piensa en primer lugar en ti mismo. Por supuesto que tenemos que seguir el ejemplo de Pablo. Si hay que hacernos judíos, nos hacemos judíos. Si hay que hacernos gentiles, nos hacemos gentiles. Si hay que perder, perdemos. Si hay que esforzarnos más, nos esforzamos. Si nos tenemos que gastar, nos gastamos. Pero cuidado siempre, no sea que habiendo sido tú heraldo, al final pierdas. Pero hay una segunda cuestión que se desprende de estas palabras. Y es que es muy fácil en nuestra vida desviar nuestros ojos de nosotros mismos mirando a otros a nuestro alrededor. Es mucho más fácil ver la necesidad del que está a mi lado que ver mi propia necesidad. Esto lo he escuchado yo muchas veces y seguramente lo has escuchado tú y seguramente muchas veces lo has pensado de la misma manera. Cuando estás escuchando un mensaje como el de esta mañana y podemos estar pensando, qué bien vendrá este mensaje a fulanito o a menganita. Y de verdad que lo hacemos con toda sinceridad y profundidad de nuestro corazón. Este mensaje va a venir muy bien a aquel o a aquel otro, a aquel que ha venido por primera vez, etcétera. Y cuán necesario es que lo tengamos que decir para nuestro propio corazón. Qué bien viene este mensaje para mí mismo. Y es que la mejor manera de desviar el análisis propio que tenemos que hacer de nuestra conciencia y de nuestro corazón es fijarnos en el que está a nuestro lado y de sus necesidades. No hay mejor forma que pensar que nuestra casa está limpia fijándonos en otra casa más sucia. O podemos pensar que nuestro jardín, si tenemos un jardín, está bien trabajado comparado con el jardín de fulano de mengano. Es más fácil encubrir nuestras propias faltas señalando las faltas de otros. Bueno, mi ejemplo es malo, pero la palabra del Señor es más fuerte y más clara, más precisa, más directa. Cuando nos dice en el Evangelio que dejemos de fijarnos en la paja del ojo ajeno y no vemos nuestra propia viga. Ahí es más contundente. Pero cuando el Señor Jesús lo está diciendo es que es una realidad. No hay mejor forma que ignorar que tenemos una viga en nuestro ojo que poner tanta atención en la pajita del ojo ajeno. Y estamos preocupándonos del traspiés, de la debilidad, incluso del pecado de nuestro hermano y que no anda bien en las cosas del Señor, porque mientras yo estoy atendiendo las necesidades del otro, he ignorado mis propias faltas y mis propios errores. Y claro está, cuanto más nos fijamos y más exhortamos y más nos esforzamos a ayudar al otro a eliminar esa pequeña mota de su ojo, menos responsables nos sentimos de nuestra propia flaqueza espiritual y de nuestro olvido. Es como que estamos diciendo, mirad que estos hermanos no corren lo suficientemente cerca y rápido para seguir al Señor. Mirad que hay otros que apenas avanzan siguiendo a Cristo,
que su vida no prospera y no crece lo necesario, y nos fijamos en todos aquellos, como nos dice el apóstol Pablo, es una carrera donde solamente hay un premio y todos tenemos que correr como para ganar ese premio, y que nos estemos fijando y diciendo, pues fulanito corre flojo. O mira el otro cómo se entretiene en cosas mundanas. Y la mejor manera de despreocuparnos de nuestra propia situación es que dediquemos mucho tiempo a ver en dónde los otros fallan, olvidando que nosotros estamos perdiendo la carrera. Vemos las faltas de los otros y no vemos con claridad nuestras propias faltas. Con razón dice el apóstol Pablo también a los romanos que no juzguéis al criado ajeno. En la manera en cómo la está sirviendo al Señor. Cada uno podrá intentar servir al Señor y trabajar al Señor de la manera que puede. Vosotros fijaros en vuestro propio trabajo, Romanos 14, versículo 4. O como lo dice también Pedro, Pablo también lo cita en 2 Tesalonicenses, pero Pedro lo hace en su carta. Hay una tarea muy común y muy deseable en los creyentes de sus iglesias, tanto en Tesalónica como cuando Pedro está escribiendo la carta universal. Y uno de los entretenimientos de los cristianos es entrometerse en lo ajeno. Esto es lo que nos dice. Y nos vamos metiendo en el asunto de los demás, olvidando nuestra propia situación personal. Y seguramente vosotros ahora estáis pensando en estas palabras, qué bien le va a venir a fulanito o a menganita. Pero no, te lo estoy diciendo a ti, como me lo he dicho antes a mí mismo. A ver si te estás preocupando y entrometiéndote como ese juego animoso de los evangélicos tan común, entrometerte en los demás, y tienes abandonado tu propio estado, tu propio jardín, tu propio corazón. Si Pedro y Pablo nos tienen que exhortar, ¿cuánto más nosotros mismos tenemos que exhortar nuestro propio corazón? Está bien que te preocupes, por supuesto. Tienes que preocuparte por tus hermanos. Pablo, y lo hemos dicho también anteriormente, nos está diciendo que debemos de llevar las cargas de los otros. El Señor Jesucristo nos lo recuerda en los Evangelios. Por tanto, aquí la vida cristiana no es individual, no es que cada uno hace su batalla y va a su ritmo y no se preocupa por los demás. Por supuesto que no. Primera de Corintios 9, como lo está presentando Pablo y en otros lugares. Pero antes de preocuparte de todos esos asuntos y de entrometerte en lo ajeno, entrométete en tu propio corazón, mira tus propias entrañas. La tercera cosa que se desprende de estas palabras del Señor Jesucristo a Pedro. Algo muy importante en nuestra vida cristiana, en tercer lugar, y es que tu vida personal, espiritual, en relación con el Señor, y tu vida espiritual y tu servicio al Señor no depende de otros. Depende de ti mismo en la relación con el Señor. Por supuesto que como evangélicos nosotros no tenemos intercesores. Necesitamos vírgenes, ni necesitamos sacerdotes, no necesitamos báculos, no necesitamos nada, ni nadie que nos tenga que sostener o guiar, porque ya Cristo es más que suficiente. Pero tenemos la constante debilidad de depender del testimonio, de la luz, el ejemplo, el ánimo de lo que están a nuestro alrededor. Y nuestra vida espiritual se vincula a los que están a nuestro lado. Claro, ¿cómo no voy a pecar yo si este peca? Por supuesto que yo voy a fallar y caer si este también ha caído. ¿Cómo no se va a romper mi matrimonio si fulano también rompió su matrimonio? ¿Cómo no voy a dejar yo a la iglesia si hay otros que han dejado a la iglesia? Y por tanto, excusamos nuestra propia flaqueza espiritual viendo lo que están a nuestro alrededor. O dejando que los hermanos nos arrastren, nos lleven casi a cuestas.
Y que nosotros vivamos una vida cómoda dejando que otros carguen con las responsabilidades en la obra de la Iglesia. Dependiendo a que la obra del Señor avance, si los otros trabajan, ya oraré yo por las mañanas un rato por ellos. O pondré algo de la ofrenda para que haya sustento al trabajo. Pero no, lo que la Escritura nos enseña es que nuestro seguir a Cristo es individual y personal. No dependes de nadie, no tienes excusa para nada. Eres tú y el Señor. Y aun cuando el mundo se quedara vacío, o tú te quedaras aislado y en el desierto, o fueras encerrado en la más profunda de las cuevas o de las prisiones, es la relación personal entre el Señor y tú. Si el otro cae, tú te dueles, pero no caes con él. Si el otro deja de seguirle al Señor, tú te entristeces, pero no dejas de seguir al Señor. Podrás ver que muchos nos han dejado porque quizá, dice también Pablo, es que no eran de nosotros, pero tú sigues adelante. Y podremos pensar de que aun cuando todos te abandonen, yo tengo que esforzarme en no abandonarte. Sino leer la experiencia constante de David en algunos de sus salmos. Esto es importante que lo encerremos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Tú dependes del Señor y dependes del Espíritu y no dependes de nadie más, ni para bien ni para mal. Aun cuando los otros te tropiecen y sean los de tu propia casa los que te hacen caer y el daño venga por todo alrededor, tú sigue adelante. Y aun cuando sean otros que tienen dones especiales y gloriosos y que son instrumentos extraordinarios en la obra del Señor y tus propios dones son un poco más vergonzosos, no importa, tú con lo que tienes sirve al Señor, síguele. Esa debe ser nuestra prioridad. Pero hay una cuarta cosa que nos dice o nos muestra también este caso en la Escritura. Y es que no tenemos que olvidar que Dios tiene diferentes ministerios para diferentes personas, diferentes planes para cada uno de nosotros. No todos estamos en la misma situación, ni vestimos de las mismas ropas, ni escuchamos el mismo tono de voz de parte del Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, nos dicen los discípulos que vinieron un poquito preocupados al Señor Jesús y dice, hemos visto a algunos que están echando demonios en tu nombre, pero no están con nosotros. ¿Qué quieres? ¿Que vayamos y lo prohibamos, pero no lo hagan? Y el Señor, ¿qué les dice? Déjalos, si no están contra mí, están conmigo. No se lo prohibáis. A veces el Señor nos puede dar servicios tradicionales. Es decir, hemos aprendido de esta forma y seguimos nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, el hogar, el trabajo, las reuniones de iglesia, etcétera, etcétera, de una manera tradicional. Seguimos al Señor como lo hemos aprendido. Pero a veces el Señor levanta novedades y cosas distintas, novedosas. Lo podemos ver con el apóstol Pedro. Pedro ha recibido el Evangelio a los judíos, Jerusalén, etcétera, pero de pronto le vienen voces que están ocurriendo en diferentes lugares y tiene que ir con Felipe a cierto lugar de Samaria para hacer tal cosa. Y después se escucha que incluso gentiles y no judíos están convirtiéndose a Cristo y tiene que ir para vigilar lo que está haciendo. Y después el propio Saulo, convertido en Pablo, está predicando el Evangelio de una manera clara a los gentiles y es necesario hacer un consenso o hacer una reunión pública de los creyentes en Jerusalén, de tal manera que deciden que Pedro vaya a los judíos y Pablo vaya a los gentiles. Ha surgido una tensión entre Pablo y Bernabé, porque en el primer viaje misionero que salieron de Antioquía van juntos, pero después un tal Marcos, sobrino de tal, le ha hecho, ha creado una especie de tensión. Bueno, Bernabé, tú vas por este lugar, Pablo, tú vas por este otro. Análisis y respeto. Señor, dice Pedro, ¿qué hacemos con Juan?
¿A ti qué? Tú sígueme a mí. Ya tengo yo otro plan para él. Hubo una confusión en la iglesia. Algunos pensaron el plan que tenía el Señor es que Juan no se va a morir. No, no es este tipo de situaciones. Pero sí es que tengo yo una cosa diferente para él. Tú sígueme. ¿Dónde está tu corazón? ¿Cómo tienes tú la relación con el Señor? ¿Cómo son tus talentos? ¿Cuáles son tus dones? ¿Quieres quedarte en esta iglesia o quieres irte de misionero? ¿Quieres dedicarte a la alabanza y a la adoración o a la proclamación de la palabra? ¿Quieres ser maestro de la escuela dominical o servir? ¿Quieres dedicarte a escribir cartas o a animar a los que están solos? ¿Cuál es tu ministerio? No importa, hazlo. Y deja que los demás que tengan un ministerio diferente, siempre a la luz de las Escrituras, lo hagan. Tu vida espiritual y tu servicio al Señor no depende de otro. Por tanto, tú haz lo que tengas que hacer y deja a los demás que hagan lo suyo. Esto no es aplicable al error ni al pecado, por supuesto. Y que cuando alguien está haciendo algo en contra de las Escrituras tenemos que exhortarle firmemente, como incluso Pablo tiene que hacer con el apóstol Pedro en cierto momento. Pero sí que en medio de todo este trabajo amplio de Pedros y Juanes, tú te preocupes de si lo que tienes que hacer lo estás haciendo bien. ¿Qué dones te ha dado el Señor? ¿Lo estás ejerciendo? ¿Lo estás aplicando? Deja de censurar que el otro no está cumpliendo con sus deberes y compromisos con el Señor cuando a lo mejor eres tú el que no está cumpliendo con ellos. La Escritura nos enseña que algunos alcanzarán grandes posiciones y otros no. Que tendrán grandes dones y serán dones extraordinarios que incluso estarán escritos en la historia de la Iglesia. Acuérdate que los grandes dones y ministerios en la historia de la Iglesia están formados por mártires que murieron por causa del Señor. Hay gente que está recibiendo grandes bendiciones y que su vida es relativamente cómoda en la sociedad en la que viven y que están viviendo unas vidas cristianas con un compromiso y un trabajo con las cosas del Señor bastante fácil y otros no. Así que tienes que pensar que algunos tendrán un ministerio fructífero y otros serán simplemente mártires para la gloria del Señor. Nos podemos fijar en lo que tenemos aquí con nosotros. ¿De qué manera Pedro iba a morir glorificando al Señor? Había dos hermanos, nos dice la Escritura. Uno se llamaba Juan y otro se llamaba Jacobo. Si vosotros vais al Nuevo Testamento de aquellos dos hermanos que fueron arrancados de la barca de su padre pescador, vemos al primer apóstol mártir en el libro de Hechos, Jacobo. Y vemos al último, quizá en morir por su edad avanzada, Juan. Nos podemos imaginar la escena tan extraordinaria. En un principio, Juan y Jacobo fueron llamados y dejaron las redes y dejando a su padre en el barco, siguieron al Señor. Y los podemos ver avanzando y los podemos ver en algunas de esas íntimas reuniones con el Señor, siguiendo adelante. Y cuando empieza la obra de la iglesia, aquí Hechos, con las grandes esperanzas, la iglesia ha crecido hasta 5.000 personas, empieza a desatarse una persecución por causa de la persecución de Esteban, y Jacobo es tomado por Herodes y muerto. Mientras tanto, Juan, el otro hermano, se supone que murió por el año 90 y tantos, casi cerca de los 100. ¡Qué gran diferencia! Los dos hermanos llamados a la misma vez, en la intimidad, en el mismo tiempo. Uno murió relativamente joven y otro tuvo que pasar por el exilio y dificultades, escribiendo cartas y morir en la ancianidad. ¿Qué te tiene preparado el Señor? ¿Cuál será el camino de aquí en adelante? ¿Cómo se presentarán los próximos años? A lo mejor el Señor te hace rico y te hace fructífero y te hace instrumento maravilloso a la luz de los hombres, y quizá pueda ser el ejemplo de las grandes cosas que Dios puede hacer a través de un hombre o una mujer como tú. Pero a lo mejor no es eso lo que quiere el Señor. A lo mejor lo que quiere es que tú tengas una vida de prueba, de dificultades,
de tensiones? ¿Un testimonio más doloroso? Bueno, ¿y qué? ¿Qué nos importa lo que otros tengan de mucho o lo que otros tengan de poco? Tú, dice el Señor, sígueme. Que los demás tendrán su propia tarea y su propia responsabilidad, pero tú, hombre o mujer, en la circunstancia en la que estás ahora, en esta tarde, en el nombre del Señor te pido, analiza tu propio corazón. Piensa en primer lugar en tu propio estado personal, relación con el Señor, el estado de tu alma. Esfuérzate en cumplir las demandas del Señor. Por supuesto, preocúpate por los que están a tu alrededor, tus hijos, tu familia no cristiana, tus vecinos. Ayuda a edificarse y fortalecerse a los creyentes que tienen mayor dificultad. Pero ten cuidado, ten cuidado. No sea que preocupándote tanto por limpiar casas ajenas, tengas tu propia casa, tu corazón, inadecuado y sucio delante del Señor. Amén.